Sea Dios con todos y cada uno de nosotros. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Amén. Primera de Pedro 2, versículo 1 al 3. Pueden tomar su lugar. He titulado esta palabra Mi deseo. ¿Pueden decir conmigo mi deseo? Si hoy fuera su cumpleaños y le fueran a soplar ahí al pastel para apagar las velas y les dicen, pide un deseo, ¿qué deseo pedirían? Como hijo de Dios tengo un deseo y anhelo que sea también su deseo. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Me pueden ayudar nuevamente? Si lo pueden poner en la Nueva Versión Internacional. Lo voy a leer yo en la Nueva Biblia al Día. Dice así: por lo tanto, dejen de hacer toda clase de mal, todo engaño, hipocresía, envidias y chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Hemos ya puesto atención a algunos pasajes del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Y creo que en este momento ya tenemos algunas respuestas precisas de cuál es la voluntad de Dios para nosotros, de lo que significa entregarle nuestra vida a Dios, o pudiéramos decir también de lo que es ser cristiano, tener la identidad de cristiano o de hijo de Dios. ¿Cuántos cristianos hay aquí en esta tarde? ¿Pueden levantar su mano? ¿De veras? Muy bien, bájenla. Este calificativo define nuestra identidad. Una característica o una cualidad que define a los cristianos es que saben que el anhelo de Dios es que nosotros seamos capaces de darle la espalda al mundo, es decir, al ambiente natural que nos rodea. Y al darle la espalda a las costumbres de este mundo, Dios anhela que nos consagremos, que nos dediquemos a Él completamente. Cuando esto es así, nosotros caemos en la condición, pon atención en la frase que voy a usar, en aceptar lo que el mundo rechaza y en rechazar lo que el mundo acepta. De manera práctica, pudiéramos definir así lo que es ser cristiano: la acción de rechazar lo que el mundo acepta y la opción de aceptar lo que el mundo rechaza. Y con esta definición diríamos que ser cristiano es estar en contienda con el mundo. Dicho de otra manera, ir en sentido contrario. Un cristiano va en sentido contrario. Punto. Lo cual va a generar conflicto, lo cual va a generar tensión, porque no vamos a estar de acuerdo, no vamos a estar en comunión con lo que está pasando. Por tal razón, esto hace que la vida del cristiano esté bajo tensión y esté bajo conflicto. Entonces, cuando un hijo de Dios reconoce esta realidad en sus vidas,
es porque Él tiene la convicción de que antes de la fundación del mundo, Él fue escogido, Él fue apartado por Dios. Un cristiano tiene la convicción que antes de la fundación del mundo, su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y saber que fuiste escogido, saber que fuiste elegido, desata en ti la seguridad que no podemos vivir, que no podemos actuar en la corriente de este siglo. Ahora, ¿por qué es importante decir en la corriente de este siglo? Porque las épocas han ido marcando lo que conocemos como modas, costumbres distintivas o prácticas distintivas de determinadas épocas. Y los hijos de Dios no nos amoldamos a ninguna de estas. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecen. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los principios del reino no tienen tiempo de vigencia, no tienen tiempo de caducidad, son eternos. Por tal razón, en los 80s, en los 90s, de los 1900 o allá por el siglo XVI, siglo III, siglo VI, los cristianos vivimos bajo los mismos principios. Pero ¿por qué se hace tan difícil a los cristianos vivir de acuerdo a su identidad? Puede parecer imposible no vivir como vive cualquier ser humano, y podríamos tener una justificación. Somos criaturas caídas, criaturas imperfectas, con una gran dificultad de cumplir el mandamiento de Dios. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando empezamos a leer la Biblia y leemos los primeros capítulos, inmediatamente en el segundo y tercer capítulo de Génesis, lo primero que resalta es el pecado y la desobediencia. Y aparece esa frase famosa: el hombre es malo desde el principio. Seguimos leyendo los siguientes capítulos y encontramos a Dios arrepentido de haber creado al hombre. Me imagino a Dios diciendo: wow, me equivoqué con esto que hice. Sabemos que literalmente no fue así, pero sí hay un reconocimiento que el hombre desde el principio tiende más a lo malo que a lo bueno. Hace unos años, cuando veía esa realidad, hice un análisis. A ver cuántos están de acuerdo conmigo. ¿Cuántos aquí son papás? Ok. ¿Cuántos tienen hijos? Yo quiero que me contestes la siguiente pregunta: ¿qué heredaron de ti tus hijos? Opción A: tus cualidades positivas. Opción B: tus cualidades negativas. Díganme, ¿les doy mi respuesta? Heredaron de mí mis cualidades negativas. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo que todo lo malo de ti es lo primero que ves en tus hijos? Aunque se rían, así es. ¿Por qué? Yo le decía a mi esposa: ¿por qué no heredaron mis lindos ojos azules? ¿Por qué? Si empiezas a ver tus defectos físicos, te aseguro que son los que se reprodujeron en tus hijos. ¿Por qué? Solo un papá gallina dice: no, mis hijos heredaron todo lo bonito de mí. Pero bueno, eso solamente existe en los cuentos de Cachirulo. Analízalo. Yo encontré una respuesta. No sé si sea la correcta, pero lo malo es fácil de transmitir, de contagiar,
de contaminar y de llenar. Es más fácil que un hijo aprenda de su padre la ira a que aprenda de su padre la oración. Cuando vemos esto, podríamos tener una justificación. Es muy difícil vivir como cristiano, es muy difícil vivir como hijo de Dios, es muy difícil ser santo en toda mi manera de vivir. Ahora, si es muy difícil y pareciera imposible, porque es un mandato de Dios vivir de esa manera. Y el apóstol Pedro, en el versículo 2 del capítulo 1, nos da la respuesta. Les voy a pedir ahí si me ayudan a proyectar capítulo 1, versículo 2 de Primera de Pedro. Quiero que lo veas con tus propios ojos. No lo voy a decir, quiero que lo veas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así: según la previsión de Dios el Padre, escuchen, mediante la obra santificadora del, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. No dice obra santificadora en el Espíritu Santo. Dice obra santificadora del. Y si alguien tiene duda, lo puede revisar en todas las versiones de la Biblia. ¿Y qué creen? En todas dice del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro tuvo esa revelación extraordinaria de entender y ayudarnos a entender que aunque ustedes tengan una gran fuerza de voluntad para dejar de hacer algo, van a recaer. No se puede. Que si ustedes dicen cuando yo me propongo hacer algo lo logro, no es cierto. En algún momento vamos a flaquear. El apóstol Pedro lo entendió y nos dice que el cambio para que yo pueda vivir como cristiano es una obra del Espíritu Santo. En otras palabras, es el Espíritu Santo de Dios trabajando en mí. El próximo domingo tenemos una reunión muy especial. Próximo domingo, primer domingo de mes, tenemos oración. Vamos a iniciar 10 de la mañana. Quiero invitar a todos que lleguen 10 de la mañana. Aquellos hermanos que se van a bautizar, próximo domingo lleguen 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana va a iniciar la reunión. Vamos a tener un programa un poquito diferente. Entonces, a las 10 de la mañana, quien se vaya a bautizar y no haya llegado, ya no se va a bautizar. Porque vamos a iniciar con la oración orando por ellos. Predico 10 minutos y empezamos a bautizar más o menos eso de las 11. Así que próximo domingo tenemos dos problemas bien serios. Hay que pararnos temprano, porque si estoy en lo correcto, adelantamos el reloj 1 hora. Háganle, ay, es el único día que me paro tarde. Y luego háganle, ay, hay que llegar a la oración a las 10. Sí, háganle así, sí. Ok. ¿Exageré? No exageré. ¿Cuál es tu deseo? Si tú tienes un deseo y tu deseo es la presencia de Dios, si yo te digo es a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana estás. Si decimos a las 9, a las 9, porque hay que una necesidad, un anhelo. Bueno, aquellos que se van a bautizar, damos gloria a Dios por sus vidas y por la decisión que tomaron. Pero ¿por qué muchos que se tienen que bautizar no lo hacen? Muchos de ellos dicen, no me voy a bautizar porque todavía no he cambiado. Bueno, te tengo la mala noticia, nunca vas a cambiar. Porque el cambio, la transformación es una obra del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo va a trabajar en aquellos que lo anhelan, que lo desean y que lo buscan. Número 2. De repente el hijo le dice a su papá: papá, me quiero bautizar. Y el papá le dice: no, mi hijo, estás muy chico, ¿qué tal si pecas? A ver, ¿qué piensan de esa? Noten que en la mentalidad natural lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Me decía mi hijo tiene 10 años: papá, me quiero bautizar. Y les voy a ser honesto, por mí, yo lo bautizo y lo hubiera bautizado desde los 6 años. ¿Por qué creen? Quien pensó esto está de acuerdo conmigo. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros tenemos una palabra profética del propósito de Dios para nuestro hijo. Así que si nuestro hijo se bautizaba a los 2 años de edad, a los 4 años, a los 6, a los 8, era correcto. Porque ese es su destino. Y mi destino como padre es cuidar la vida espiritual de mi hijo para guiarlo en el Señor. Ahora, ¿por qué no lo bauticé a los 4 años y por qué no lo voy a bautizar el próximo domingo? Por amor a ustedes. Échense esa. ¿Sabían que hay cosas que no hago por ustedes como iglesia? Pero yo quiero que guardes esta palabra hoy en tu corazón. La transformación, el cambio, no es algo que tú decidas hacer, es un trabajo del Espíritu Santo en ti. Pero el Espíritu Santo va a trabajar solamente en aquellos que tienen hambre de Él, que tienen sed de Él y que lo buscan. Con esto yo quiero retar a todos aquellos que se van a bautizar el próximo domingo. Tu vida tiene que ser un constante buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Y después un constante buscar la llenura en el Espíritu Santo. Y después mantener una relación íntima y continua con el Espíritu Santo. Porque tu vocabulario va a cambiar. Porque tus conductas van a cambiar. No cuando tú quieras, sino cuando el Espíritu Santo esté trabajando en ti y te ayude a llevar cautivo todo pensamiento de tu carne en obediencia a Cristo. Cuando yo entiendo esto, entonces ya puedo entender el panorama que estaba viendo el apóstol Pedro en esta revelación que Dios le dio. La única manera para que yo pueda abstenerme de los deseos de mi carne, que luchan contra mi espíritu, es por la presencia del Espíritu Santo en mí, trabajando en favor mío. ¿Cómo puedo yo resistir al diablo cuando me rindo ante Dios? ¿Cómo puedo yo renunciar o quitar la autoridad a las concupiscencias de mi carne? ¿Cómo puedo ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido en Dios? Solamente cuando el Espíritu Santo está trabajando en mí. Mis hijos son hijos de destino. ¿Tus hijos, Edson? Entonces, ¿a qué edad se debe de bautizar Camila? ¿A qué edad? Ya no importa. Ya no importa. Porque Camila, aun si no se bautizara y pecara y se muriera, chiras pelas. ¿Por qué? Porque es una hija de destino. Y los padres saben que antes de nacer Camila ya había un propósito de Dios para ella. Entonces, si Camila no se entrega a Dios, ¿de quién es la culpa? Habemos algunos, Edson, que tenemos que asumir responsabilidades en lugar de estar buscando culpables. Y yo quiero que guardes esto en tu corazón. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo?
El apóstol Pedro utiliza un verbo. En la versión 60 dice desechen. En NBI dice dejen. Versión moderna dice desháganse. Dios habla hoy, dice pongan aparte. Despójense. Hagamos a un lado de nuestras vidas toda clase de mal. Ahora, en la traducción del griego al español, toda malicia significa maldad. Y escúchame bien, maldad es lo contrario al amor. Despójense, desechen, quítense, desháganse, pongan aparte en su cuerpo, en su mente, todo lo opuesto al amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Eso es el amor. ¿Qué es lo contrario a eso? ¿Qué es lo contrario a eso? ¿Qué es lo contrario a soportar todo? Ser explosivo. No dejarte. ¿Qué es lo contrario a ser benigno? ¿Qué es lo contrario a estar dispuesto a sufrir, a padecer por el bien de otro? Es tremendo lo que el apóstol Pedro está entendiendo. Por eso tener la identidad de cristiano no es fácil. A mí el que me la hace, dilo, me la paga. Nadie va a pasar por sobre de mí. Eso es lo contrario del amor. Y un cristiano que anhela la presencia de Dios no puede tener esas conductas. Después dice, quítense, desháganse de todo engaño. ¿Qué es lo contrario del engaño? La sinceridad. Quiere decir que un cristiano es alguien que ama y un cristiano es alguien que es sincero. Pero cuando decimos un cristiano es alguien que ama, no estoy diciendo es que es un cristiano romántico que dice te quiero, no. Amar significa aguantar vara. Eso significa amar. ¿Tú aguantas vara? Amar significa hacer el bien al que te lastimó. Me dolió lo que me hizo Edson. Me dolió lo que me hizo Sander. Me dolió lo que me hizo Brandon. Me dolió lo que me hizo Ami. Me dolió lo que me hizo Nayeli. ¿Qué voy a hacer ahora yo? Voy a buscar el bien de Sander. Voy a buscar el bien de Brandon. Voy a buscar el bien de Ami. Eso es amar. ¿Quién hace eso aquí? No me digan que me quieren. No golpeen mi espalda. Yo pregunto, ¿tú amas? Y luego dice, quítense toda hipocresía. La palabra hipocresía en el original griego significa actor. Esto significa fingir. En otras palabras, dejen de ser pretenciosos, dejen de tener una falsa piedad. ¿Por qué? Porque la hipocresía exhibe la maldad. ¿Verdad que no es fácil ser cristiano? Es una obra del Espíritu Santo en nosotros para vivir como hijos de Dios. Pero para esto, yo te sigo preguntando, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿En verdad tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo buscas el Espíritu Santo? ¿En verdad tú anhelas que el Espíritu Santo llene tu vida? ¿Cómo buscas la llenura del Espíritu Santo?
Porque continúa la lista que hace el apóstol Pedro y dice, quítense de envidias. La envidia tiene que ver con el odio que se tiene contra alguien por la bendición que Dios está teniendo para con esa persona. La envidia también es lo contrario al amor o lo opuesto del amor. En la versión 60, en el siguiente punto dice, quítense todas las detracciones. Y la palabra griega que ahí utiliza el apóstol Pedro significa abajo. Es decir, ya no hablen debajo del agua. Y cuando se hace la traducción completa de la oración, se traduce como hablar con el objetivo de demeritar al otro. ¡Wow! ¿Quién de ustedes habla de su hermano para echarle porras? Eso hacen los cristianos. Tremendo, ¿no? Cuando yo veo esta realidad, créemelo, reconozco que vivir como hijo de Dios no es fácil. Muchas veces hacemos cosas y nosotros mismos no nos damos cuenta cómo éstas afectan la vida de otro que nos mira y nos conoce. Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Por tal razón desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Dentro de la ideología, de la mitología griega que impactó a la cultura judía, se comparaba las buenas conductas con las ropas, con las vestiduras. Por eso sabemos que el nacido de nuevo, el que entrega su vida a Dios, el que se bautiza, debe de quitarse toda la ropa del mundo, toda la ropa carnal y vestirse del Espíritu Santo. Yo quiero aclarar esta tarde que me siento feliz y me siento gozoso. Entre semana algunos adolescentes se acercaron y me dijeron, pastor, me quiero bautizar. Y en lo particular algunos desgarraron mi corazón. Hubo una adolescente que estaba llorando, quebrantada por cómo la palabra penetró su vida y le tocó. De repente ver a dos adolescentes varones orar por ella, empezar intercediendo, Dios, haz tu voluntad. Son escenas que se quedan en la mente, en el corazón de uno, por lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Créemelo, hay una gran alegría por esto, pero yo quiero decirte hoy, el bautizarte es el primer paso de obediencia. Pero la transformación en tu vida, para alcanzar que el objetivo de Dios se cumpla en mi vida, se necesita desear ser lleno del Espíritu Santo, anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Que si yo te preguntara, ¿de qué tienes ganas? Tú me contestaras, de estar en la presencia de Dios. Y si no me quiere llevar ahorita, pues quiero estar en su presencia de Dios a través de la oración, a través de la adoración, a través de la meditación de su palabra. Porque grábatelo, escríbelo en las tablas de tu corazón esta tarde. Es un trabajo del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos solos. Nuestra carne nos va a traicionar. Nuestra carne nos va a hacer cometer errores. Nuestra carne va a hacer que nos equivoquemos. Es un trabajo, es una obra del Espíritu Santo. Pero ¿cuál debe ser tu actitud? ¿Cuál debe ser mi actitud? Y entonces el apóstol Pedro dice, como niños recién nacidos. Esa debe ser nuestra actitud. Y quiero hacer una crítica muy fuerte a los cristianos. ¿Me dejan? Fíjense bien.
La leche materna, hoy en día, ya es sabido de todos, de que garantiza el desarrollo adecuado de los bebés. Está comprobado que aproximadamente la leche materna les es útil y de bendición a los bebés durante los primeros 1000 días de su vida. Después de este tiempo ya no les es tan beneficiosa. Pero los primeros 1000 días de su vida, la leche materna garantiza su salud y marca un comienzo extraordinario para ellos. ¿Por qué? Porque la leche materna impacta en todos sus sistemas fisiológicos de su cuerpo, funciones motoras, cognitivas, emocionales, etcétera. Tan es así que se recomienda que el bebé no coma otra cosa más que solamente leche materna. Fíjense, esto se me hizo extraordinario. Los nutrientes que contiene la leche materna de la madre directo a su hijo, cuando el hijo los ingiere, ¿han oído hablar ahora de la inteligencia artificial? ¿Sí? No es más que un programa informático donde se hace una relación de tus temas de interés y se relaciona lo que está de acuerdo con eso. Eso es una área y otras áreas que trabaja. Pero escúchame bien. A ver, voy a dar chichita a mi hija. Cuando yo le doy leche materna a mi hija, de veras, Josué, ya no te he dado chichita, mi hijo, ya te tengo que dar. Escuchen esto. Cuando ella come la lechita materna, le voy a dar chichita a mi niña, las células, las moléculas, al llegar a su cuerpo de ella, se van a transformar. Esto es algo increíble. Si ella necesita calcio, se transforma en calcio. Si necesita potasio, se transforma en potasio. Si necesita magnesio, se transforma en magnesio. ¿Están entendiendo esto? Esto es algo increíble. Si yo analizo la leche materna de una mamá antes de que la coma su hijo, la composición química de esta va a ser 1, 2, 3, 4. Pero si yo la analizo dentro del aparato digestivo del bebé, ya no va a ser 1, 2, 3, 4, porque se va a adaptar a suplir la necesidad que el hijo necesita. ¿Sí entendieron lo que acabo de decir? Ok. Esta es la explicación de lo que es la palabra logos y la palabra rema. El apóstol Pedro tuvo una revelación increíble. Una carta tan pequeña, pero la riqueza que nos deja es extraordinaria. Por eso dice, los cristianos deben de desear como niños recién nacidos. ¿Por qué? Escúchame bien. La característica de los niños principalmente es la limpieza de su mente, la limpieza de su corazón o su inocencia. Y entonces diríamos completamente sin engaño. Entonces, nosotros tenemos que anhelar sin engaño. Tenemos que buscar con ansia. Tenemos que apetecer. Es tener un fuerte deseo. De tal manera que los niños lloran y gritan porque quieren su leche. Ok, voy a pasar todo esto a lo que mencioné hace ratito. ¿Se acuerdan que dije que iba a ser una crítica fuerte a los cristianos? ¿Me dejan? Desead como niños recién nacidos. Ustedes conocen un bebé que cuando esté tomando la leche de su mamá, la mande a analizar químicamente y haga observaciones acerca de la calidad de la leche que su mamá le está dando.
¿Cómo se debe de recibir la palabra de Dios? ¿Mande? Sin cuestionar, la lees, la meditas, la recibes, sin razonar. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Los cristianos criticones no son cristianos. Cuando la Biblia dice analizarlo todo y retener lo bueno, ¿no se refiere a la palabra de Dios? ¿O sí? ¿Cuál es el contexto del consejo? Analizadlo todo y retened lo bueno. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice Edson. Como niños, como bebés, desead la palabra. Y hace unas semanas leíamos 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, y el apóstol Pablo exalta a la iglesia de Tesalónica y dice: ustedes tienen algo muy especial, porque cuando les prediqué, cuando les enseñé, jamás tuvieron un prejuicio de que yo estaba hablando y de que eran ideas mías. Todo lo que dije lo escucharon y lo recibieron como la misma palabra de Dios, porque así lo es. ¿Por qué hay algunos cristianos que su entendimiento está cerrado? Muy sencillo. Mateo 11:25 dice que hay revelaciones de la palabra de Dios que Dios decidió dárselas ¿a quién? A los niños espirituales. Entre más razones, entre más analices, los tesoros del reino de Dios van a estar ocultos para ti. Y voy a regresar a lo que mencioné hace un momento. La leche materna es logos, pero cuando la ingiere el bebé, se adapta a las necesidades que el bebé tiene. Rema. Cuando tú estás en el Espíritu, siempre que recibes una palabra de Dios, siempre hay una palabra de Dios para ti. Siempre va a haber un mensaje específico de Dios para ti. Es decir, la palabra de Dios, cuando caiga en tu vida, se va a adaptar a la palabra que tú necesitas escuchar y que tú necesitas recibir. Pero ¿cuál es la actitud para que una iglesia pueda tener una palabra rema, una verdad presente, fresca, que reciban la palabra? ¿Cómo? Niños, como bebés espirituales. Dejen de juzgar. Dejen de criticar, dejen de razonar y comiencen a creer. En repetidas ocasiones, papás se asombran. Pastor, estaba enfermo y mi hijo oró por mí y sané. Pastor, pasó esto y el niño dijo esto y oró y pasó el milagro. No deberían de asombrarse. ¿Por qué ocurren estos milagros en los niños? Porque en su inocencia tienen fe. No razonan, no juzgan, no cuestionan, no critican. Toman la palabra literal como es. Y ellos saben que si dicen: papito, sana a mi papá, Dios va a sanar a su papá. Ellos saben que si dicen: papito, bendice a mi mamá, su mamá va a ser bendecida. Así que yo quiero invitar a todos aquellos que se van a bautizar la próxima semana. En el libro de Apocalipsis dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé cuántas mamás hay aquí, nunca le he preguntado a mi esposa, pero ¿cómo te gustaría tener a tus hijas? ¿En la edad que tienen o de 5 o 4 años? ¿Cuántas mamás no quisieran que sus hijos crecieran? ¿Si hay aquí mamás así? ¿De veras? Bueno, yo estoy de acuerdo con mi esposa. Si por mí fuera, yo las tuviera siempre de 4 años y de 3. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo quiero retar a todos los que se van a bautizar la próxima semana a que no crezcan.
a que los 50 años de ser cristianos sean bebés espirituales. Y no estoy hablando aquí en cuestión de carácter. Estoy hablando en la actitud correcta de relacionarte con Dios. ¿Me entendieron? Tenemos que madurar, tenemos que crecer, pero grábatelo. Tu crecimiento espiritual, tu madurez espiritual es obra del Espíritu Santo. No vas a madurar por ti solo, pero para que el Espíritu Santo trabaje en ti, tú necesitas ser un bebé espiritual. ¿Se entendió esto? Qué bonito círculo, ¿no? Yo tengo que ser un bebé espiritual siempre en mi actitud para con Dios, para que el Espíritu Santo trabaje en mí y la obra del Espíritu Santo me ayude a quitarme esas ropas naturales. Y entonces sí, amar. Y yo le pregunto aquí a un hombre, ¿hay hombres valientes aquí? ¿Sí? A ver, Iván es de confianza. ¿Sí aguantas, verdad? ¿Tú amas a tu esposa? ¿Y entonces por qué me dijiste que ya no la aguantas? No, no es cierto, es broma, es broma. Pero ¿qué es lo que quiero decir? El que ama, todo lo soporta. Aquí hay un hombre que ame a su esposa. Jamás puede salir de su boca, ya no te aguanto. Jamás. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos se pusieron a lavar ayer en el lavadero porque la lavadora no funcionó? Bueno, el amor todo lo sufre. Hasta el lavadero, hermano Gabriel. El que ama está dispuesto a sufrir, a padecer. Voy a cerrar con esto. ¿Creen que podemos acabar con el divorcio que se ha metido en la iglesia de este tiempo? Voy a hablar como don Jaimito el cartero. Cuando yo era niño y iba a la clase de primarios, en la iglesia que me congregaba había aproximadamente 250 miembros. No se me olvida porque cada 6 meses nos daba el reporte el pastor. Más las visitas y más niños. 250 miembros, me refiero a 250 personas bautizadas. Más niños, más visitas. Cuando yo estaba en la clase de primarios, no había en la iglesia un solo caso de fornicación ni de adulterio. Ni uno solo. ¿Sabes cuántos casos de divorcio había en esos años en la iglesia? Ni uno solo. Ni uno solo. Y no estoy exagerando, Estoy hablando allá más o menos de 1980. Cuando entramos a los 90, empezaron los casos de fornicación. Que uno, que otro, que otro, que otro, que otro. Así como los que venden en la feria. Y que dale otro, y otro más. Y hasta que se volvió común el adulterio en la iglesia. Y la fornicación. Ya es común en la iglesia. No estoy exagerando, Enseguida se vinieron los divorcios. El adulterio y la fornicación, no respetando posición de autoridad o de liderazgo en la iglesia, ni el divorcio. Hoy, decir, mi pastor es divorciado, ya es normal, ¿sí o no? Es normal. ¿Quién se espanta de eso? Es más, hasta se espantan de los pastores que tienen 50 años con la misma esposa. ¿Y cuántos ha aguantado?
Yo me pregunto, ¿estaremos mal o estaremos bien? El conocimiento ha aumentado, el amor se ha enfriado. Hoy la gente ya no quiere sufrir, no quiere padecer, solamente quieren comodidad. No se me olvida cuando un pastor se me acercó y me dijo: ¿quieres que te diga la clave para que tu iglesia crezca? Le digo: sí. Ya estaba listo yo para un seminario y me dice: pon estacionamiento y pon cuneros. Y me dijo: porque la gente que tiene buenos carros busca que sus carros estén en un lugar seguro. Además de que quieren que alguien les cuide a sus hijos, porque entre semana ellos trabajan. Si no los aguantan entre semana, menos el domingo. ¿Quieres crecer? Pon un buen cunero y pon un gran estacionamiento. Y sí es cierto, hace tiempo estacionaron una Hummer allá, no sé si se acuerdan. Nada más vinieron un domingo porque no tenemos estacionamiento. Una vez vino una persona muy importante de la Ciudad de México que tuve que abrirle el portón para que metiera un Cadillac, no sé si se acuerdan. Solamente vino ese domingo. No tenemos estacionamiento. No puede venir esa gente a esta iglesia. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que buscas? Yo quiero que reflexiones en esto. Si has decidido entregarle a tu vida a Cristo, tomaste la mejor decisión de tu vida. Pero no podemos vivir de acuerdo a cómo vive la iglesia cristiana de este siglo. ¿Me escucharon? No os conforméis a este siglo. Los principios del reino son los mismos. Dios es Dios y no podemos justificarnos. Allá por los 80s no había el pecado que hoy hay, porque la iglesia estaba dedicada a su relación con Dios. ¿Se acuerdan que dije que por los 90s empezó la fornicación? ¿Sí me escucharon decir eso? ¿Saben qué pasó por los 90s? En la iglesia que yo iba, todos los domingos llegábamos a las 9 de la mañana. De 9 a 10 de la mañana había una reunión para líderes. 10 de la mañana iniciaba la oración, 11 de la mañana iniciaba la escuela bíblica, 12 del día iniciaba el primer culto, terminaba a las 2:30 de la tarde, salíamos a comer. 3 de la tarde, 4 de la tarde, dependiendo de la iglesia, iniciaba el segundo culto. O sea, nosotros llegábamos a la iglesia a 9 de la mañana y a las 9 de la noche regresábamos a la casa todos los domingos. ¿Exageré, güerita? No. ¿Exageré, Edson? ¿A ti también te tocó eso? Mana Fanny, ¿a usted le tocó eso? Por los 90s empezó una moda en las iglesias. Y hubo una pastora que le dijo a alguien que se congregaba aquí hace unos años: es que tu pastor no los deja vivir. Es mucha iglesia. Se lo dijo una pastora de la ciudad a una hermana de aquí que ya no se congrega, ya sabrán por qué. Por los 90s se les ocurrió a las iglesias cristianas ya solamente tener un culto los domingos de 2 horas y por la mañana. Y esa moda empezó a extenderse como un cáncer a todas las iglesias, a tal punto que hoy, siglo XXI, ya los cultos son de 1:30 y de 15 minutos. Y no estoy exagerando. No estoy exagerando, Si no oran entre semana, si no leen la Biblia entre semana, si toda la semana se la pasan metidos en el trabajo y luego les reducen el culto el domingo a 1:30 o 1:15, yo te pregunto, ¿qué obra va a hacer en ti el Espíritu Santo? Por esa razón,
es que a veces los cristianos son peores que los inconversos. ¿Han oído eso ustedes? ¿Han oído eso? Yo conozco mujeres traumadas que no se quieren casar, y menos con un cristiano. Créemelo, no estoy exagerando. Porque los cristianos son peores que los inconversos. ¿Estoy exagerando? No, iglesia. Pero la culpa es nuestra. Porque no estamos deseando la palabra como bebés espirituales. No gritamos por estar en la presencia de Dios. No nos desesperamos por estar en la presencia de Dios. Y yo quiero retar a todos aquellos que se van a bautizar. Deja al Espíritu Santo trabajar en ti, pero anhélalo, gime por Él, clama por Él. En Casa de Ministerios tenemos oración los viernes a las 7 de la noche y hay una palabra. Hay oración los sábados de 7 a 2. Los domingos tenemos una reunión que a veces dura 2 horas, a veces dura 3 horas. Este fin de semana que viene vamos a tener reunión el viernes a las 7 y el sábado a las 5 de la tarde. Amén. ¿Cuántos van a venir? Entonces, viernes ¿a qué horas? A las 7. Sábado ¿a qué horas? A las 5. Y luego el domingo ¿a qué horas? ¿Y quién dice, ay, no es mucho? No, como bebé espiritual yo quiero más. A mí me encanta ver a los bebés que se acaban la de un lado y se pegan la de otro lado. Y si tuviera 4 senos, la mamá a los 4 le chuparía. ¿Han visto esa escena? Eso deben de ser los hijos de Dios. Anhelar la presencia de Dios y decir, quiero más y más y más y más de Dios. Que cada vez sea menos yo y sea Él más en mí. Menguar para que Él crezca en mí. Estamos listos para levantarnos en este tiempo como un pueblo de Dios que clame y que gime por el Espíritu Santo. Quiero invitarlos a ponerse en pie, ahí en su lugar, y dile a Dios en tus palabras, dile a Dios en este momento, Padre, te necesito, te anhelo. ¿Cuál es tu deseo? El salmista dijo, anhela mi alma. Y luego utiliza un calificativo, y ardientemente. Wow.